Eh, Avanzo esta parte y si hubiera alguna pregunta con confianza, ¿ya? A ver, funciones. Vamos a encontrar acá diferentes funciones de los lípidos. Por ejemplo, la función estructural, la función de transporte y la función energética. La función estructural, acá me indica que 1 gramo de lípidos, antes de eso, el 40% de las membranas celulares justamente está formada por lípidos. A ver, les hago recordar. Del 100% de los componentes de las membranas celulares, recordemos que una membrana celular, tema de célula, está formada por carbohidratos, polípidos y proteínas, esas últimas las más abundantes. Carbohidratos es baja, 8%. Lípidos es 40%. Ojo, lo que más abunda a nivel de membrana biológica son proteínas, 52% aproximadamente. Carbohidrato 8%, lípido 40%, el dato que ahí te estoy dando, y proteínas 52%, ¿no? Para formar el 100%. Lógicamente, lo que más abunda son los lípidos y la proteína, ¿no? 40 y 52 en ese orden. Los fosfolípidos, por ejemplo, se caracterizan por su carácter anfipático. Profesor, ¿qué es anfipático? Anfi es hacia ambos lados, hacia lados opuestos. Se llaman así porque tiene, mira acá, los fosfolípidos se van a disponer de esa forma, como una doble capa, ¿no? Como una bicapa. Y esa bicapa va a estar mirándose, digamos, la una a la otra. Esto que ven acá en forma esférica se llama cabeza, y estas como dos colitas, valga la redundancia, se llama cola. Entonces, en la cabeza está principalmente el ácido fosfórico y en la colita los ácidos grasos. Y como lo ven acá, están las dos colitas ahí mirándose, ¿no? La una a la otra con respecto a uno y otro fosfolípido. Entonces, como tenemos acá una cabecita que es hidrofílica, o sea, afín al agua, y una colita que es hidrofóbica, se considera que tienen carácter anfipático. Anfipático es básicamente para los lípidos, específicamente los fosfolípidos. Mucho cuidado. Sobre esto de acá voy a profundizar en la parte que viene, porque vamos a hablar justamente de ese tipo de lípidos que usualmente está que vienen en exámenes. No solamente de admisión, sino también para aquellos que quizá quieren ascenso, quieren nombramiento. Me refiero a la LDL, HDL, VLDL y los propios kilomicrones, ¿no? Que vamos a diferenciarlo de acá. A ver, la función de transporte entonces tiene que ver con este tipo de lípidos. Profesor, ¿qué es una lipoproteína? Es aquel lípido que transporta proteínas, ¿no? A las diferentes células y tejidos. En la función energética, cada gramo de lípido, específicamente triglicéridos, va a formar o va a liberar 9,3 kilocalorías. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan aproximadamente cuánto liberaba 1 gramo de carbohidrato? ¿Se acuerdan? 1 gramo de carbohidrato en promedio. ¿Alguien recuerda el dato? Era un valor menor al de 9,3. En el caso de carbohidrato era 4,1. Mira cómo es la cosa. 1 gramo de carbohidrato libera 4,1 kilocalorías. 1 gramo de lípido, específicamente triglicéridos, 9,3. Y 1 gramo de proteínas, igual que carbohidratos, 4,1. O sea, en cuanto a kilocalorías, los lípidos aportan más. El problema es que en el caso de los lípidos hay grasas buenas y también hay grasas malas, ¿no? Que vamos a ver de acá. A ver, los lípidos se consideran como fuente energética, pero a largo plazo. O sea, que no son en forma inmediata. Si yo les digo, si a largo plazo, o sea, dan más energía, si a largo plazo son los lípidos, ¿quiénes serán a corto plazo? ¿Alguien recuerda? ¿Qué tipo de moléculas darán energía a corto plazo? El tipo de molécula anterior. ¿Qué tipo de molécula vimos en la clase pasada al final? ¿Recuerda alguien? Carbohidratos. Muy bien, excelente. Carbohidratos o glúcidos son moléculas a corto plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que están en forma más inmediata a nosotros, ¿no? Casi todo lo que consumimos tiene almidón, por ejemplo. Y almidón, ustedes sabrán, termina en glucosa. En cambio, los lípidos, si bien es cierto, están también en todos los alimentos, pero la cantidad comparada con lo que se ingiere de carbohidratos es mucho menor. El gran problema es que entre estos lípidos, como les había adelantado, hay grasas buenas y hay grasas malas. Si recordamos un poquito la semana pasada, la última clase,
habíamos, por ejemplo, visto que había una reserva de animales, para animales de carbohidratos que era el glucógeno. Y había otra reserva de carbohidratos para plantas que era el almidón, ¿se acuerdan? O la inulina en forma secundaria o accesoria. Pero ¿qué pasa? Acá en lípidos no pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque acá va a haber un mismo tipo de lípidos en ambos, tanto animales como vegetales. Se llaman los triglicéridos. La glucosa a nivel de carbohidratos, los triglicéridos acá, o el colesterol con sus tipos, LDL, HDL, todas las moléculas que estoy citando, lo tenemos nosotros de manera normal. Lo que va a cambiar, lógicamente, que algunos lo tienen o lo tenemos de manera más elevada. Y eso, lógicamente, dependiendo de que sea bueno o malo, entre comillas, se torna a veces peligroso, ¿no? Entonces, todos tenemos triglicéridos, todos tenemos fosfolípidos, todos tenemos LDL, HDL, colesterol. Repito, lo que va a variar son los rangos. Si están en rangos normales, nuestros valores o no, ¿no? No sé si está ahí, ¿habrá alguna preguntita en esta primera parte? Si lo hubiera. ¿Continuamos entonces? A ver, otras funciones que acá podemos resaltar es la función termoaislante. Se llama termoaislante porque esta función me permite que a través de una capa de grasa o tejido adiposo que está bajo la piel, mucho cuidado, evita las bajas temperaturas. O sea, hace soportar las famosas y tan temidas bajas temperaturas. Entonces, el ejemplo principal lo constituye esos dos animales, ¿no? Mamíferos, ballenas y osos polares. Entonces, mucho cuidado. Estos animales, ¿por qué se dan casi siempre como ejemplos? Porque ellos van a tener una capa mucho más gruesa que la de cualquier ser vivo o mamífero, dado que viven o habitan en ambientes muy fríos. ¿Ok? Entonces, no olvidar, las ballenas y osos polares, principal ejemplo de animales que van a tener esa gruesa capa de grasita bajo la piel, también llamado tejido subcutáneo, bajo la piel, bajo la dermis específicamente, para mantener su temperatura corporal. Como he sabido, por ejemplo, mira, solamente para que tengan una idea, ¿cómo se llamó aquella película en la cual naufragó ese tremendo barco? Que se acuerda, murió más de 1.400, 1.500 personas por ahí en el año 1912 o 13. ¿Cómo se llamó ese barco? Y la película, Titanic. ¿Y Titanic dónde se hundió? ¿En qué océano? ¿Alguien sabe? ¿Pacífico o Atlántico? Fue Atlántico. Claro, el Atlántico. Y como he sabido, las aguas de este tipo de océanos son bastante bajas, ¿no? Acuérdate de la película en la cual hay los personajes principales, alguno de ellos murió no por el ahogo, ¿sí o no? Murió por las bajas temperaturas. Entonces, estos animales, como la ballena o en el caso de la Antártida y los osos polares, soportan dichas bajas temperaturas con esta gruesa capa de lípidos que se forma ahí bajo su piel, bajo su dermis. En el caso de la función electroaislante, bueno, nosotros acá tenemos en el tejido nervioso una célula que se llama la neurona. ¿Ves acá esta, más o menos trato de esquematizarlo? A esta altura se encuentra ubicada una capita que se conoce, una prolongación más que todo que se conoce como el axón. Entonces, rodeando a ese axón, hay justamente esta capita de color que ves de color amarillo que se llama mielina. Entonces, si te dicen, ¿por qué está formada la mielina? Está formada, o también llamada de fingomielina, por lípidos y proteínas. Y recordemos, aquellos que alguna vez hemos enseñado por ahí un poco esto de biología y anatomía, esta mielina le ayuda a aumentar la velocidad de la transmisión del impulso nervioso en ese algo denominado sinapsis. Femeninas. ¿Y las mujeres? ¿Qué pasará? ¿Tendrán femeninas, masculinas o ambas? ¿Cómo será ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Ambos? Ambos, claro que sí. Recordemos de que nosotros tenemos hormonas sexuales no solamente según sea nuestro género o sexo, también tenemos, por si acaso, hormonas del sexo opuesto. Y es que en el caso de los varones, no solamente tenemos testículos, también tenemos, por ejemplo, unas glándulas, igual que las mujeres, que se llaman las suprarrenales, que están por encima de los riñones, ¿no? Suprarrenales o adrenales. En esas glándulas se van a formar las hormonas del sexo opuesto. Entonces, como yo siempre digo a mis alumnos, varón y mujer
hormonas sexuales masculinas y femeninas. Lógicamente, lo que va a cambiar es la proporción, la cantidad. De hecho, que están más aumentadas según sea tu género o sexo. Igual, por ejemplo, pasa con la manzana de Adán. Lo tenemos ambos géneros. Solamente que más desarrollado en los varones. Igual pasa, por ejemplo, con las mamas o glándulas mamarias. Los varones también tenemos. Por eso también nos da cáncer de la mama a veces. Pero lógicamente lo que más frecuente es en las mujeres porque las lo tienen más desarrolladas. Ahora, en el caso de hormonas sexuales, volviendo a ello, ¿por qué lo mencionamos? Andrógenos acá comandado por la testosterona. Y los estrógenos por la estrona, estriol y estradiol. En el caso primero, estamos hablando de los varones y en el caso de los estrógenos de las mujeres. Pero resulta que ambos tipos de hormonas sexuales lo tenemos. ¿Y por qué están acá en el tema de lípidos? Porque van a provenir de un tipo de lípido insaponificable llamado colesterol. Recordemos que el colesterol, entre sus funciones, destaca la formación de las hormonas sexuales. Por ejemplo, adelantándome un poquito el tema de vitaminas. Vitaminas hay dos grupos, liposolubles e hidrosolubles. Las liposolubles, llámale ADEC, ADEK, o a veces también llamado queda. Las vitaminas liposolubles, que solamente son ADEK, ahí tenemos algunos nombres. Esas, por ejemplo, derivan o son solubles en solventes lipídicos. Cosa que las hidrosolubles no. Las hidrosolubles, ahí tenemos el complejo vitamínico B y la vitamina C. Devolviendo a esto, no olvidar que las hormonas sexuales van a derivar de este lípido o lipoide, como le llaman, denominado el colesterol. Todos tenemos esta grasa. Repito, lo que va a variar es la proporción y por ende, en relación a los niveles, si está alto o bajo, ahí radica un poco el peligro, si es peligroso. Quizá por ahí habría una importancia de, entre comillas, de las muy pocas positivas. Lamentablemente, cuando la persona tiene una obesidad, sobre todo mórbida, está más sujeta a tener problemas cardíacos, ¿no? Hipertensión, diabetes. Y además recordemos que con esto de la COVID fue una de las personas, o el grupo de personas más susceptibles que hubo ahí a raíz de esa pandemia. A ver, lípidos. Así como nosotros habíamos hablado en el tema de carbohidratos, donde había monosacáridos, disacáridos, trisacáridos, polisacáridos, los componentes acá de todo lípido o grasa van a ser dos. Los ácidos grasos más el grupo alcohol. Les hago recordar de que esto, aquellos que alguna vez hemos enseñado también química, los ácidos grasos van a tener el radical carboxilo, que es el llamado COH, en tanto que el alcohol va a tener el radical OH, ¿no? COH, el otro se llama el OH. Normalmente, el enlace que los une a los lípidos se llama éster o esteárico. Mira, recordemos ahí algunos enlaces. En carbohidratos se vio glucosídico, el derivaba de glucosa. En lípidos se llama éster o esteárico, el cual deriva de un proceso que se llama la esterificación, éster o esteárico. Ahora vamos a ver esta partecita que es muy importante. Sabiendo que hay dos tipos de ácidos grasos, saturados e insaturados, justamente aparecen acá dos tipos de lípidos. Las grasas o lípidos saturados, más le llaman grasas, y las grasas insaturadas. Profesor, ¿cuál es la principal diferencia entre una y otra? El origen. Las grasas saturadas principalmente son de origen animal. Principalmente, no todos. Y las grasas insaturadas principalmente son de origen vegetal. A las grasas saturadas que provienen de los animales se le llama grasas malas. Por ejemplo, en el caso del cerdo, la manteca. Es muy rica, los chicharrones, ¿no? El problema es que si no lo saben, la manteca de chancho es una de las más nocivas a la larga para problemas cardíacos, infarto. En cambio, las insaturadas, aquellas que provienen de la mayoría de origen vegetal, son las grasas buenas. Malas, la de origen animal. Buenas, la de origen vegetal. Un ejemplo de las grasas saturadas típicamente que el hombre consume, mantequilla. Un ejemplo de grasas insaturadas, aceites, pero mucho cuidado. Acá en el caso de los aceites, ustedes no sé si han visto alguna vez, usualmente el típico mensaje del aceite es 0% colesterol, dando alusión a que este tipo de lípido lipoide es dañino. El problema en el caso de los aceites es que van a tener también, si no lo sabían,
aparte de ácidos grasos insaturados, va a tener una cantidad mínima de saturados. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos saturados en los aceites son los que le van a dar esa ligera espesura, esa ligera viscosidad a su consistencia típica, ¿no? Porque si no, imagínense, sería como el agua. Aumenta los niveles de colesterol, la grasa de origen animal, las saturadas, en cambio los otros reducen el nivel de colesterol. Por eso cuando se habla, por ejemplo, de consumir lo que les había indicado, ¿no? Grasas de origen vegetal, de la palta, los aceites de soya, de coco, de nuez y de la típica oliva, o el pescado que les había indicado que antes se utilizaba bastante, ahora ya menos, el famoso aceite de hígado de bacalao, que era bastante nutritivo, lo sigue siendo, sin embargo, ahora se consume con menor cantidad. Entonces, todo lo que sea de origen animal, acuérdate bien, son grasas malas. Lo que sea de origen vegetal, son grasas buenas. Profesor, o sea que si yo consumo chicharrones, ¿me va a afectar? No, tanto así. Lo que sí te puede afectar es a la larga, ¿no? O sea, el exceso a la larga. Cuando llegas a la base 3, base 4, eso ya va viéndose o reflejándose las consecuencias, ¿no? Punto aparte es aquella, por ejemplo, enfermedad que tiene que ver con los cálculos de la vesícula, la litiasis. Eso sí es muy... Ahora, esta partecita de acá, mucho cuidado, porque es lo que últimamente están preguntando, no solamente para ingreso a universidades, sino también en las famosas preguntas que hacen ahí para diversos exámenes para los docentes. Seguramente muchos de ustedes quizá hayan escuchado hablar de los kilomicrones, del famoso VLDL, del IDL, ¿eh? También hay aparte de ello, del LDL y del HDL. Mira, lo primero que tú tienes que tomar en cuenta acá, una cosa es el tamaño. Mira, date cuenta acá el tremendo tamaño acá, mírate, de los kilomicrones hasta lo más pequeño, el HDL. ¿Qué son estas moléculas? Te comento. Son moléculas lipoproteicas, son lípidos y proteínas. Las siglas normalmente están dadas en inglés. Por eso acá vamos a ver que el HDL significa lipoproteína de alta densidad. Ok, continuamos, disculpas. A ver, entonces les había comentado de que cuando se habla acá de los lípidos y proteínas, van a formar la lipoproteína. Entonces, existen varios tipos de lipoproteínas. Kilomicrón, VLDL, IDL, LDL y HDL. Todas estas siglas están en inglés. Por eso, por ejemplo, ¿no? H es high es alta, por eso es lipoproteína de alta densidad. La L, por ejemplo, de acá es de low es baja, lipoproteína de baja densidad. De densidad intermedia, de muy baja densidad, kilomicrón. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, mira, esto de acá es una unidad de longitud, ¿no? Se llama acá, por ejemplo, nanómetros, el nm. Los kilomicrones son las moléculas más grandes. Pero en cuanto a densidad, son las de más baja densidad. Y mira, en cuanto a tamaño va a aumentar de esta manera, ¿sí o no? En cuanto a tamaño, en cuanto a diámetro de esas moléculas. Pero si nosotros hablamos de densidad, estamos hablando de manera invertida, ¿no? Entonces acá estamos hablando del diámetro, va a aumentar en esa orientación, en ese sentido, pero si nosotros hablamos de densidad, es inversamente proporcional. Por eso, la que en este caso, y es clave que ustedes acá sepan, esta lipoproteína, la HDL, de alta densidad, o sea, la más densa, ojo, es la considerada la única de todas, la grasa buena. Ah, ya, profe. Le digo algo, le comparto algo. Hace un mes hicieron un pequeño chequeo a todos los profesores del colegio que trabajo, de manera particular. ¿Y qué pasaba? Esto de acá, supuestamente, con una muestra de sangre, por supuesto, no determinaron. Y dijeron, a ver, lo normal es que el HDL, estoy hablando en general para todos, tiene que estar elevada.
Si una está elevada, la otra está baja. ¿Sí? Esto es lo normal. Que si una está elevada, la otra está baja. Y puede pasar también lo contrario. ¿Qué es lo normal? Que el HDL esté aumentada. ¿Por qué? Porque es el tipo de lipoproteína buena. O sea, no dañina, benéfica, mejor dicho. Entonces, si solamente lo que te miden es la HDL. Si está aumentada, la otra está baja. Si está baja, la otra está aumentada. Ahora, hay valores, lógicamente, que te permiten determinar ello, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí estamos colocando algunos ejemplitos para que más o menos tengan la idea. Entonces, estas moléculas de lipoproteínas están unidas normalmente a molécula de colesterol. Por eso ahí se habla de HDL colesterol, LDL colesterol, igualito LDL, etc. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros aquí tomamos la famosa HDL, mira los valores óptimos de 50 a 60. Y lógicamente, si estamos hablando de 45, de 50, de 60, esa persona está bastante bien en cuanto a la cantidad del famoso perfil lipídico, parte del perfil lipídico. Pero si esa persona, por ejemplo, tiene 30 y tantos, 35, por ejemplo, 33, 30, 29 de HDL, significa que no está bien. Y que seguramente en cuanto a lo que es la alimentación, algo está fallando. Entonces, lo que te van a medir siempre es que esta HDL colesterol esté aumentada. ¿Por qué? Porque es la grasa o la lipoproteína buena. Es la de más alta densidad, pero a nivel de ser dañino no, digamos, es la más benéfica. O es la menos dañina en todo caso, ¿no? Esos valores hay que tomarlos en cuenta, repito, en el tema de lípidos. Normalmente, inclusive algunos autores lo colocan ahí mayor de 40 en la mujer, mayor de 35 en el varón, porque usualmente quizá por la mujer, sobre todo cuando estamos hablando de mujeres con hijos, esta tiene quizá más tendencia a tener este tipo de HDL quizá más baja, ¿no? Quizá porque el LDL está más aumentado. Entonces ya sabemos, ¿eh? El HDL colesterol y el LDL colesterol y todas las demás lipoproteínas, la que más importancia deben tomarle acá es la HDL, porque es la beneficiosa, las demás son dañinas. No olvidar el diámetro, aumenta, HDL más pequeñita, a kilomicrón, que son las más grandes, pero en cuanto a densidad, ya saben, esta de acá, por algo se llama de alta densidad, son las más, las que tienen mayor densidad. No sé si habrá aquí alguna pregunta por terminar para la primera parte de los tres temas. Maestro Elmer, una consulta. ¿Cómo actúa aquí la atorvastatina en estos perfiles lipídicos cuando están altos? A ver, normalmente cuando se habla de medicamentos en general, no solamente de este, es básicamente para regular lo que es los tipos de grasas dañinas, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que usualmente acá, mire, la clave es acá el tamaño, la longitud. Usualmente cualquier medicamento que se utiliza ahí para bajar el tipo de grasas negativas, básicamente es degradando, obteniendo acá, digamos, el proceso conocido como lipólisis. Entonces, estas moléculas, ponte de 70, al ser degradadas, van a ser más pequeñas y una VLDL se transforma ahora en una IDL. Y de pronto por ahí se degrada, se hace más pequeño su diámetro y se transforma en una LDL o quizá en una HDL. Entonces, estos medicamentos en forma general lo que hacen es degradar esos lípidos, porque por ahí, no sé si ustedes por ahí se percataron, miren esta imagen de acá. Nosotros lo que vemos acá es que estos tipos de lípidos, mientras más grandes son, lo que van a hacer es que acá, en la parte interna de las arterias, ahí siempre hay una túnica, una capita. Y ahí se van a almacenar ese tipo de grasas. Mientras mayor es su diámetro, lo que hacen acá básicamente es acumularse, acumularse y acumularse, produciendo esto que se llama las placas de ateroma. Entonces, cualquier lo que hace un medicamento es degradar, ¿para qué? Para que esa grasa no se acumule en las arterias. ¿Por qué las arterias digo ahí? Porque recordemos que aquí se transporta sangre arterial o sangre oxigenada, ¿correcto? Y de acá, de obstruir esas placas de ateroma en ese trastorno conocido como aterosclerosis, eso puede provocar a la larga un infarto. No solamente cardíaco, sino cerebral, ¿no? Es decir, no hay una correcta oxigenación al corazón y al cerebro, ya fuiste.
Por ahí más o menos va el mecanismo de acción, digamos, de este tipo de medicamentos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces ya saben, por lipólisis estas moléculas pueden bajar su diámetro y pueden pasar de un colesterol malo a un colesterol bueno. ¿Ninguna pregunta con respecto a esto? ¿Adicional? No. Entonces pasamos a la siguiente. Vamos a irnos ahora a otro temita ligado con el tipo de moléculas orgánicas. Me estoy refiriendo al tema de proteínas o también conocida como proteínas. Para comenzar, estas moléculas, si bien es cierto, a diferencia de los lípidos donde había grasas buenas, grasas malas, la mayor parte de esas proteínas, casi todas, por no decir, son benéficas. Muchas de ellas son enzimas, casi todas. Las enzimas son proteínas, salvo por una excepción, ¿no? Entonces, estas moléculas bien representan una importancia, pero positiva para el ser humano. ¿Correcto?